Hola, bienvenidos al canal donde te traemos los avances más emocionantes de tus telenovelas favoritas. En el próximo capítulo de tu telenovela Me atrevo a amarte, las tensiones estarán al límite. Débora está decidida a involucrar a su hijo Gavino en todos los asuntos de la familia. Esta vez quiere hacerlo socio de la empresa familiar. Así que sin consultar demasiado se acerca a Ángel y Alejandro para pedirles un favor. Débora con tono autoritario. Quiero que ayuden a Gavino en todo. Necesita aprender a ser un empresario y ustedes serán sus guías. Mirándola con cierta duda. ¿Estás segura de eso, Débora? Él no tiene experiencia, Débora. Por eso mismo tiene que aprender y lo hará. Quiero que le enseñen desde lo básico hasta lo más complejo. Pero no todos están de acuerdo con las decisiones de Débora. Lucrecia, en especial, no tolera la idea de compartir su herencia con alguien como Gavino. Lucrecia con tono de desprecio. ¿Un campesino como socio? Por favor, jamás compartiré lo que es mío con ese muchacho. Aún así, por el momento, Lucrecia guarda silencio. No puede desafiar a Débora abiertamente. No todavía. Tengo que mantener la boca cerrada, piensa con rabia contenida. Débora sabe demasiado sobre mí. No puedo arriesgarme ahora. Mientras tanto, los enredos aumentan. Ángel, sin darse cuenta de las verdaderas intenciones de su hermana, cae en su trampa. Ángel, Alejandro, tienes que hacerte cargo de ese bebé. Lucrecia no se ha visto con ningún otro hombre en el pueblo. Ese niño tiene que ser tuyo, Alejandro. ¿Estás seguro de eso? Yo no lo creo. Lucrecia y yo apenas. Hazte cargo como hombre. Si ese bebé nace, será tu responsabilidad. Lo que Ángel no sabe es que Lucrecia es amante de Alito, y que probablemente ese bebé, si es que existe, no es de Alejandro. Pero eso no es todo. Una carta anónima llega a las oficinas de la empresa. La recibe María Teresa, la asistente personal de Débora. Al abrirla, sus manos tiemblan. Dentro hay una foto borrosa, pero claramente comprometedora, Gavino reunido con un hombre con antecedentes penales. ¿Qué significa esto?, susurra María Teresa. ¿Gavino está metido en algo turbio? Decide esconder la carta, por ahora. Al anochecer, Gavino visita la bodega de la empresa. Cree que nadie lo ha visto, pero alguien lo sigue. Es Mauro, el exmarido de Lucrecia, que ha regresado al pueblo sin que nadie se entere. No puedo permitir que ese mocoso se apodere de lo que me corresponde, murmura Mauro desde las sombras. Esa misma noche, Débora tiene un encuentro secreto con el abogado de la familia. Le entrega un sobre con documentos. Asegúrate de que todo quede a nombre de Gavino. Quiero que cuando yo falte, él lo tenga todo, sin objeciones. ¿Y sus otros hijos? Ellos sabrán entender. Gavino es diferente, es el único que nunca me ha traicionado. Pero no sabe que Lucrecia ha estado grabando esa conversación en secreto. Planea usarla cuando llegue el momento. En la casa de campo, Alejandro confronta a Lucrecia. Necesito saber la verdad. ¿Ese niño es mío? Lucrecia baja la mirada. Luego sonríe con astucia. ¿De verdad quieres saberlo, Alejandro? Porque si descubres la verdad, puede que te arrepientas. Dímelo de una vez. Ese niño, dice mientras se acerca lentamente, puede que sea tuyo, o puede que no. Pero si me dejas, haré que lo parezca. En ese instante, suena el teléfono. Es una llamada anónima. Al contestar, Alejandro solo escucha una voz distorsionada. Alito es el padre. Abre los ojos, antes de que sea demasiado tarde. Alejandro queda helado. Por otro lado, Ángel empieza a notar movimientos extraños en las cuentas de la empresa. Dinero desaparece, facturas alteradas. Sospecha de Gavino, pero no tiene pruebas. Decide hablar con María Teresa, quien finalmente le entrega la carta anónima. Ángel, esto llegó hace unos días. No sabía qué hacer. Temía por mi trabajo. Hiciste bien. Esto cambia todo. Esa noche, Ángel sigue a Gavino en secreto. Lo ve reunirse con el mismo hombre de la foto, entregándole un maletín. No puede ser, murmura Ángel. Gavino está lavando dinero. Pero antes de que pueda hacer algo, alguien lo golpea por detrás. Pierde el conocimiento.
Al despertar, está en una cabaña abandonada, atado a una silla. Frente a él, aparece Mauro. Te metiste donde no debías, Ángel. ¿Qué es lo que quieres? Lo que siempre me ha pertenecido, la empresa, Lucrecia y la venganza. Mientras tanto, en la mansión de los Montenegro, Débora empieza a sentir que todo se le escapa de las manos. Gavino le oculta cosas, sus hijos no se hablan entre ellos, y alguien ha manipulado los testamentos en la notaría. Una mañana, recibe una nota en su bandeja de plata. ¿Creíste que podrías esconder la verdad para siempre? Pronto todos sabrán lo que hiciste hace 25 años. Débora palidece. Esa fecha, solo una persona conoce lo que ocurrió ese día. Y esa persona está muerta. ¿O no? Afortunadamente para Lucrecia, tanto Alito como Alejandro tienen rasgos similares. Ambos son jeros, lo que le facilita su engaño. Por otro lado, Nidia, la otra arpía del drama, pone sus ojos sobre Efraín. Nidia coqueta, ese hombre tiene mucho dinero, sería un amante perfecto para mí. Nidia, ambiciosa como siempre, parece tener una obsesión con los hombres que rodean a Marisol. Y no es coincidencia. Efraín es el verdadero padre de Marisol, aunque ella aún no lo sabe. Pronto habrá un fuerte conflicto entre ambas mujeres cuando Nidia intente apropiarse de los bienes de Efraín. Pero el más insoportable de todos sigue siendo Gavino. No conforme con haberle quitado la mitad de la hacienda a Valente, ahora planea mudarse allí para atormentar tanto a él como a Diana. Carmen, por favor, hijo, no sigas por este camino. No repitas los errores de Débora. Yo te crié con amor, Gavino. Tú no eres mi verdadera madre. No me digas qué hacer. Más adelante, Gavino aparece con su maleta frente a la hacienda Pérez Soler. Débora, nos vamos a quedar a vivir aquí. Gavino es dueño de la mitad de esta hacienda y tenemos todo el derecho. Diana explota al verlos. No permitiré que te quedes en mi casa, Débora. No es tu casa, es de Gavino también y él quiere que yo esté aquí. Solo él podría echarme y no lo hará. Ante esta situación, Diana toma una decisión. Diana a Valente y a sus hijas, me voy a vivir con mi padre, Dionisio. Quiero que se vengan conmigo. No, esta hacienda es nuestra. No la vamos a abandonar. Yo me quedo con papá. No dejaré que se apoderen de lo que tanto nos costó. Diana, triste pero decidida, se marcha sola con sus hijas menores. Sabe que al hacerlo le está dejando el camino libre a Débora, quien hará todo lo posible por seducir a Valente, su nuevo objetivo. Y así, nuevos conflictos se avecinan en la hacienda Pérez Soler. Pero los secretos no descansan, y el destino tiene aún más cartas por jugar. Una noche tormentosa, mientras los rayos iluminaban la vieja hacienda, Marisol encontró en el desván una caja olvidada. Dentro había cartas, fotografías y un acta de nacimiento, su acta de nacimiento. Allí, en tinta desvaída, estaba el nombre de su verdadero padre, Efraín Vargas. Marisol, conmocionada, apenas podía respirar. No puede ser. Me han mentido toda mi vida. Sin perder tiempo, encaró a su madre adoptiva, doña Clara, una mujer de carácter rígido. ¿Por qué me ocultaste esto? Quiero saber la verdad. Lo hice para protegerte, hija. Tu madre biológica fue una mujer rota. ¿Y Efraín? Él nunca supo que tú existías. La revelación sacudió los cimientos de la joven. Mientras tanto, Nidia, oliendo la verdad, usó su astucia para acercarse aún más a Efraín. Fingió un desmayo durante una cena, provocando que él la llevara a su habitación. Efraín, necesito que me cuides, me siento tan sola. No sé qué estás buscando, Nidia. Quizás, algo que me llene el corazón y el alma, dijo, deslizándose peligrosamente cerca de sus labios. Mientras tanto, en la hacienda, Débora ejecutaba su plan en la sombra. Comenzó a colocar sustancias en el café de Valente, lo que lo mantenía débil y confundido. Así fue ganando su confianza y tomando decisiones por él. Diana, desde la casa de su padre Dionisio, sentía que algo andaba mal. Papá, necesito volver. Siento que algo oscuro ocurre en la hacienda. Tú sabes que siempre tienes un lugar aquí, hija. Pero si vuelves, ten cuidado. Débora no es cualquier mujer. Ella fue mi amante. ¿Qué? Esa confesión estremeció a Diana.
¿Y si es por eso que quiere destruirnos? ¿Por venganza? Las cosas empeoraron cuando una figura misteriosa comenzó a rondar la hacienda por las noches. Se escuchaban pasos, susurros, puertas que se abrían solas. Rosario, la ama de llaves, aseguraba que había visto una silueta vestida de negro entrar al cuarto de Valente. Hay un intruso. Alguien quiere hacernos daño. Una noche, Valente despertó con una carta clavada en su puerta. Decía: ella no es quien crees. Cuídate de Débora antes de que sea demasiado tarde. Gabriel, el hijo mayor de Diana, decide entonces regresar para proteger a su padre. Pero al llegar, se encuentra cara a cara con Gavino. El enfrentamiento es inevitable. Tú no perteneces aquí, mocoso. Y tú no tienes derecho a destruir a esta familia. El puñetazo de Gabriel retumbó como trueno. Gavino cayó, pero se levantó con una risa macabra. Esto no ha terminado. Vas a pagar por esto. Mientras tanto, Lucrecia sigue con su doble juego. Sin que nadie lo sepa, ha comenzado a tener encuentros secretos con ambos, Alito y Alejandro. Pero uno de ellos ha comenzado a sospechar. Lucrecia, ¿por qué siempre tienes una excusa cuando te llamo por la noche? Alejandro, por favor, no seas inseguro. No soy inseguro, solo sé reconocer una mentira cuando la escucho. Lucrecia, acorralada, comienza a manipular a Alito para que enfrente a Alejandro. Quiere provocar una pelea entre hermanos, sin saber que ellos han descubierto su traición y planean desenmascararla públicamente durante la fiesta anual de la hacienda. Y así llega el día de la fiesta. Los invitados llenan el lugar de luces, música y sonrisas hipócritas. Nadie sospecha que esa noche saldrán verdades que lo cambiarán todo. Diana aparece vestida de rojo, desafiante. Débora, elegantísima, no le quita la mirada. Marisol llega acompañada de Efraín, quien por fin ha aceptado su paternidad. Buenas noches, dice Efraín, entrando con firmeza. Esta hacienda tiene muchas deudas con la verdad. Y esta noche, las cobramos todas. Los murmullos inundan el salón. De pronto, Alejandro y Alito suben al escenario. Lucrecia, ven aquí, dice Alejandro. ¿Qué pasa? Tú nos mentiste a los dos. Y esta noche, todo el mundo va a saber quién eres realmente. Una pantalla se enciende, mostrando fotos y videos de sus encuentros con ambos. Lucrecia grita, corre, pero es detenida por los guardias. No. Esto no puede estar pasando. En medio del caos, un disparo suena. Todos se quedan helados. Gavino cae al suelo. Alguien le ha disparado desde el balcón. Llamen a una ambulancia. Grita Rosario. ¿Quién lo hizo? Pregunta Débora, pálida. Pero nadie responde. En el suelo, junto al cuerpo de Gavino, hay una rosa negra y una nota: esto es solo el comienzo. Las traiciones, ambiciones y pasiones apenas comienzan. Pero Débora no se conformará con una simple victoria. Su ambición no conoce límites y ya planea cómo ganarse la confianza de todos los que quedan en la casa. Mientras tanto, Diana, herida en el alma, jura que regresará más fuerte, decidida a recuperar lo que le pertenece. La hacienda, testigo silencioso de tantas batallas, se prepara para una guerra que será tan íntima como despiadada. Y en medio de todo, el amor y el odio se mezclarán como pólvora esperando una chispa. Mientras tanto, los negocios de Dionisio están a punto de tambalearse. Un grave error cometido por uno de sus empleados provocará que finalmente el pueblo descubra la verdad que Dionisio ha mantenido oculta durante años. No es el hombre ejemplar que aparenta ser, sino un ser avaro y despiadado que ha estado robando tierras a los campesinos más humildes, abusando de su poder e influencia. Y será precisamente Débora quien le arranque la máscara frente a todos. Años atrás, Dionisio, con la complicidad del padre de Valente, despojó a Crisanta, madre de Alejandro y Ámbar, de las tierras que legítimamente le pertenecían a ella y a su hermana Débora. Aquellas tierras eran una herencia sagrada de sus padres, pero la ambición de Dionisio no tuvo límites. Obligadas por la necesidad, Crisanta y Débora tuvieron que aceptar trabajo en la hacienda de los Pérez Soler, cargando con el dolor de la traición y el despojo. Ahora Débora está decidida a hacer justicia. Presentará ante todo el pueblo los documentos falsificados por Dionisio, los cuales usó para apropiarse de aquellas tierras. Con pruebas en mano, no habrá forma de que él niegue su crimen cuando estalle el escándalo más grande que el pueblo haya visto.
se revelará que Marisol es hija de Efraín. Cuando esa verdad salga a la luz, ya nada volverá a ser igual. Pero el destino, siempre caprichoso, guarda más secretos bajo llave. Porque no solo Dionisio será desenmascarado. Amelia, la esposa devota que siempre vivió a la sombra de su marido, descubrirá que él también traicionó su amor con una mujer más joven, una sirvienta que desapareció misteriosamente de la hacienda hace 20 años, y que ahora ha regresado, con un hijo cuya sangre lleva el apellido Pérez Soler sin que nadie lo sepa. Débora no solo quiere justicia, quiere venganza. Planea una alianza secreta con Diana, su antigua enemiga, sabiendo que una alianza así podría cambiar el curso de la historia. Pero, ¿pueden dos mujeres con tanto rencor en el alma realmente confiar la una en la otra? Esa unión se sellará con un juramento en la tumba de Crisanta, bajo la lluvia, mientras ambas prometen destruir a Dionisio aunque eso las lleve al infierno. En paralelo, Alejandro, atormentado por las revelaciones sobre su padre, comienza a distanciarse de Ámbar, quien ha caído en una red de mentiras tejidas por Marisol. Celos, engaños y una pasión desbordada amenazan con separar a los hermanos justo cuando más necesitan estar unidos. Marisol, sabiendo que su verdadera identidad como hija de Efraín pronto saldrá a la luz, decide adelantarse y jugar su última carta, seducir a Alejandro, no por amor, sino para asegurar su lugar en la familia que nunca la aceptó. Mientras tanto, en la sombra, Valente descubre un viejo diario escondido entre las paredes de la hacienda. Escrito por su padre antes de morir, revela detalles oscuros de las alianzas de Dionisio con políticos corruptos y la existencia de un testamento original que nunca fue destruido, como todos creían. Este documento podría devolverle a Débora y a Ámbar las tierras que les arrebataron, pero también condenaría a muchos otros miembros de la comunidad que se beneficiaron de esa injusticia. La tensión se eleva cuando un incendio arrasa parte de la hacienda. Todos piensan que ha sido un accidente, pero Diana recibe una nota anónima que dice: el fuego apenas comienza. Sospechas recaen sobre Dionisio, pero también sobre Débora. Y es que alguien más, una figura del pasado, ha regresado. Se trata de Lorenzo, un antiguo capataz despedido injustamente por Dionisio, que ahora trabaja como informante para un grupo de campesinos decididos a vengarse de los poderosos. Una noche, durante una cena en la hacienda donde Débora planea exponer los documentos falsificados, alguien apaga las luces. Un disparo suena. Cuando vuelve la luz, Dionisio está en el suelo, herido, pero vivo. En su mano, un sobre con la prueba definitiva de su corrupción. Todos están en shock. ¿Quién disparó? ¿Fue Débora? ¿Diana? ¿Valente? ¿O acaso fue Amelia, cansada de vivir en silencio? La tensión es insoportable. Dionisio, hospitalizado y al borde de la muerte, pide ver a su hija legítima. Pero el problema es que nadie sabe quién es. Porque Dionisio tuvo una hija fuera del matrimonio con la misma mujer que desapareció hace años, y esa hija podría ser Ámbar. Esta revelación sacude a todos, especialmente a Alejandro, que comienza a dudar de todo lo que siente por ella. Con cada episodio, los secretos se entrelazan y la verdad comienza a asomar entre las ruinas del pasado. Débora, con la mirada fija en el horizonte, sabe que su lucha no ha terminado. Ahora que ha probado el sabor de la justicia, quiere más. Quiere el control total de la hacienda, quiere arrastrar a Dionisio al infierno que él mismo creó, y quiere recuperar el honor perdido de su familia. Pero una llamada anónima cambia todo. Si hablas, alguien morirá esta noche. Débora guarda silencio, pero al día siguiente, encuentran a Lorenzo muerto en el establo, con una carta en su bolsillo que dice: la verdad tiene un precio. El miedo se apodera del pueblo, y el caos amenaza con consumirlo todo. Y así, en un pueblo marcado por la ambición y la sangre, la historia apenas comienza. Porque cuando el poder, el amor y el odio se enfrentan cara a cara, solo una cosa es segura: nadie saldrá ileso. Efraín no temía ni a las amenazas de Diana, ni a la justicia, ni al juicio de Dios. Caminaba con la misma arrogancia de siempre por las calles polvorientas del pueblo, creyéndose intocable. Aquella advertencia que Diana le lanzó en medio del corralón no lo inquietaba en lo más mínimo. Si hablas, te denuncio. Te juro que todo el pueblo sabrá lo que hiciste. Que Marisol es tu hija, le gritó con la voz quebrada por la rabia y el miedo. Efraín, con una sonrisa ladeada, simplemente contestó: habla si quieres. Nadie te creerá, Diana. Hace mucho que dejaste de ser alguien en este lugar. Estaba convencido de que tenía el control absoluto por años. Había manejado los hilos del pueblo como si fuera una marioneta.
El poder, el dinero y su alianza con Dionisio, el padre de Diana y el hombre más temido del valle, le habían dado inmunidad. ¿Quién se atrevería a creerle a una mujer que ahora volvía con historias antiguas? Lo que Efraín no imaginaba era que la verdad tiene una manera cruel y poderosa de abrirse paso. Esa noche, mientras el viento azotaba los cipreses junto a la vieja iglesia, Diana se encerró en la habitación de Marisol. Su hija dormía ajena al huracán que se avecinaba. La madre, sin poder contener las lágrimas, tomó la mano de su hija y murmuró: «Hija, te han mentido toda la vida. Yo también lo hice, por protegerte, por miedo, pero ya no más». Unos golpes en la puerta interrumpieron su pensamiento. Era Valente. «Diana, tenemos que hablar», dijo con el ceño fruncido y la voz contenida. Ella bajó las escaleras temblando. «Efraín me buscó. Me dijo que tú lo sedujiste. Que me engañaste a mí, a todos». Diana apretó los labios, su rostro pálido como la luna llena. «No fue así. Él me drogó, Valente. Me puso algo en la bebida aquella noche, justo antes de que nos comprometiéramos tú y yo. Marisol es hija de ese abuso». Valente no dijo nada. Su mirada, cargada de incredulidad, se desvió hacia la ventana. Afuera, la tormenta comenzaba a rugir. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué contarme esto después de tantos años? Porque ya no puedo más. Porque él sigue caminando por este pueblo como si nada. Porque Marisol merece saber quién es, pero también, porque necesito que me creas. Valente cerró los ojos, como si una verdad enterrada hubiese comenzado a emerger desde las grietas del pasado. Al día siguiente, en la plaza del pueblo, la tensión era palpable. Los rumores volaban como polvo entre los adoquines. Se decía que alguien había entrado al despacho del juez local durante la madrugada. Documentos fueron robados. Entre ellos, los informes médicos de Diana, sellados y olvidados hacía 17 años. Efraín, ajeno a los movimientos que comenzaban a rodearlo, seguía en su arrogante rutina. Pero algo le inquietó cuando encontró a Dionisio esperándolo en su despacho. «¿Qué haces aquí sin avisar?», preguntó Efraín, incómodo. «He oído cosas que no me gustan», dijo Dionisio con voz grave. «Diana está hablando. Y esta vez tiene pruebas». «No tiene nada», respondió Efraín, despectivo. «Es una mujer desesperada, eso es todo. Eso lo dirás tú. Pero si llegan a sacar a la luz lo que hicimos aquella noche, no solo caerás tú, caeré yo también. Y tú sabes bien que yo no caigo». El silencio entre ambos fue cortado solo por el tic-tac del viejo reloj de pared. Esa noche, alguien dejó un sobremanila en la puerta de la iglesia. El padre Esteban, al abrirlo, encontró dentro fotografías, una grabación en cassette y un papel con la caligrafía temblorosa de una joven. «Esto es lo que pasó. Por favor, protéjanos». El sacerdote, con las manos temblorosas, colocó la cinta en su antiguo reproductor. La voz de Diana, entre sollozos juveniles, relataba con detalle la pesadilla vivida en aquella fiesta de compromiso. Y entre los llantos, se escuchaba claramente otra voz, la de Efraín, riéndose y confesando lo que había hecho. La mañana siguiente, el padre Esteban irrumpió en la casa de Diana. «Lo siento, no podía quedarme callado. Dios no me lo perdonaría», dijo, extendiéndole el sobre. «Esto cambiará todo». Diana, con el corazón en un puño, tomó el sobre. Al abrirlo, se encontró con la prueba que durante años creyó inexistente. La cinta, la confesión, las fotos, todo estaba ahí. Pero no todo sería tan fácil. Esa misma tarde, Marisol desapareció. La última vez que alguien la vio fue cerca del río, donde solía pasear con su perro. Diana entró en pánico. El pueblo entero se movilizó en su búsqueda. Efraín, por su parte, guardaba silencio. Pero su mirada ya no era altiva. Estaba preocupado. Alguien había movido sus fichas sin que él lo notara. Al anochecer, un mensaje llegó al teléfono de Diana. «Tienes hasta mañana al amanecer. Si hablas, no la vuelves a ver». El mensaje no tenía firma, pero ella supo de inmediato de quién venía. Mientras tanto, Marisol despertaba en una cabaña alejada, amarrada de pies y manos. Frente a ella, una figura encapuchada vigilaba. No era Efraín. Era otra persona. Más joven. Más impredecible. «¿Quién eres?»,
¿Por qué me haces esto?, gritó la chica. Tú no deberías haber nacido, dijo la figura, en un susurro apenas audible. Tú eres el error de mi padre. La madrugada llegó con un aire denso, cargado de presagios. Diana, con el sobre en las manos, se dirigió a la estación de policía. A cada paso, sentía que el tiempo se detenía. Valente la esperaba en la entrada. No estás sola, le dijo. Dentro, entregaron la evidencia. El oficial a cargo escuchó la cinta, miró las fotos, leyó los informes. Esto cambia todo, dijo, antes de accionar la alarma general. Una redada se organizó esa misma noche. Pero Efraín ya no estaba en el pueblo. Su casa estaba vacía, su coche abandonado en el camino al cerro. Solo encontraron una nota. Las ratas huyen cuando se hunde el barco. Pero algunas regresan por venganza. Marisol fue encontrada al amanecer. Estaba débil, pero viva. Su captor, sin embargo, seguía libre. El ADN hallado en la cabaña revelaría algo inesperado: el segundo hijo de Dionisio, el medio hermano de Diana, a quien todos creían muerto en un accidente años atrás. La verdad recién empezaba a desenterrarse, y cada capa revelaba secretos más oscuros. Diana, con Marisol en brazos, juró: esto no termina aquí. Ahora, vamos a terminar lo que empezamos. Hay algo en su mirada que la inquieta, un instinto que la aleja. Esa sospecha se convertirá en certeza cuando una empleada de la hacienda reúna el valor suficiente para contarle la verdad. Señorita Victoria, hay algo que usted debe saber. Fue Alito. Él fue quien le hizo daño aquella noche. Él no es quien usted cree. El rostro de Victoria palidecerá. Un nudo se formará en su garganta al comprender la magnitud de la traición. La repulsión se transformará en odio. Él pagará por todo, dirá con la voz quebrada pero firme. Él no volverá a lastimar a nadie más. Y así la venganza de Dionisio y el despertar de Victoria se entrelazarán en una espiral de justicia, sangre y redención. Pero Dionisio decide dejar a Alito con vida por el momento. A pesar de que Alito le robó una fuerte suma de dinero, Dionisio sabe que aún lo necesita. Es su peón, una pieza clave en su juego de poder. Sin él no podrá ir contra Valente ni contra Débora, y sin esa venganza no podrá adueñarse de todo. Te salvas hoy, le susurra Dionisio mientras lo observa inconsciente en el suelo. Pero no olvides que tu vida me pertenece, y cuando ya no me sirvas, tú mismo desearás no haber despertado. Sin embargo, Dionisio está cometiendo un error mortal. Más adelante, Alito empezará a maquinar su propia venganza. El resentimiento lo carcome, el odio lo transforma. Tarde o temprano, Dionisio va a pagar por lo que me hizo, dirá Alito, con la mirada encendida de rencor. Juro que no moriré sin llevarme a ese desgraciado conmigo. Por otro lado, Débora seguirá cometiendo imprudencias y manipulaciones, incluso llegando al extremo de utilizar a su hijo falso como herramienta para acercarse a Valente y separarlo de Diana. Su ambición y falta de escrúpulos la llevarán a tomar decisiones que podrían tener consecuencias irreversibles. Una noche de tormenta, Diana se enfrenta a Débora al descubrir que su embarazo fue un montaje. Eres una farsante, Débora. ¿Cómo te atreviste a jugar con algo tan sagrado?, le grita entre lágrimas. Usaste a un niño inocente para destruir lo único puro que había entre Valente y yo. Débora, con una frialdad escalofriante, le responde: todo es válido en la guerra y el amor, querida. Y yo no pienso perder. Pero ese mismo día, la verdad empieza a salir a la luz. Marisol, la enfermera que ayudó a Débora en la farsa, decide confesar. Es chantajeada por alguien misterioso que la amenaza con revelar sus secretos si no coopera. Temblando, va a buscar a Diana. Señora Diana, ¿tengo algo que decirle? Lo del bebé no era verdad. Nunca hubo tal embarazo. Todo fue una farsa de Débora, y yo la ayudé. Mientras tanto, Valente, perdido entre el dolor y la confusión, empieza a seguir el rastro de las mentiras. Un día, encuentra una caja oculta en el ropero de Débora con documentos falsificados, pruebas de que su supuesto hijo no existe. La confronta con furia. Me mentiste. Jugaste con mis sentimientos. Te metiste con mi familia. Grita Valente. Estás enferma. Débora llora, pero no por arrepentimiento, sino por saber que está perdiendo el control. Ese mismo día,
Se encierra en su habitación y comienza a preparar su próxima jugada. No se rendirá fácilmente. Si no puede tener a Valente, nadie lo tendrá. Por su parte, Victoria empieza a transformarse. Lo que antes era fragilidad se convierte en una fuerza silenciosa. Junto con Dionisio, planea cómo acorralar a sus enemigos. Pero hay un giro inesperado, una carta anónima llega a sus manos, escrita con una caligrafía que reconoce del pasado. La carta revela que su padre no murió de causas naturales, como siempre le dijeron. Fue asesinado, y uno de los responsables está más cerca de lo que imagina. ¿Quién se atreve a jugar con mi historia?, susurra Victoria. No descansaré hasta saber la verdad. Movida por la sed de justicia, Victoria empieza a investigar por su cuenta. Descubre un diario antiguo escondido en la biblioteca familiar. En sus páginas, su padre relata los conflictos con Dionisio antes de su accidente. Victoria queda paralizada. ¿Fue él? ¿Dionisio?, se pregunta, temblando de ira y miedo. En un encuentro tenso, lo confronta. Dime la verdad, Dionisio. ¿Tú mataste a mi padre? Él guarda silencio por un largo momento. Luego, con la mirada oscura, se acerca a ella. Las verdades no siempre sanan, Victoria, algunas destruyen. En paralelo, Alito se recupera en la clandestinidad. Busca alianzas entre los enemigos de Dionisio. Encuentra a un viejo conocido, Jacinto, un sicario traicionado por Dionisio años atrás. Juntos, planean una emboscada para destruirlo. Pero Jacinto tiene sus propios intereses. Sabe que si entrega a Dionisio a sus enemigos del norte, recibirá una recompensa millonaria. Usa a Alito como carnada y lo traiciona en el último momento. Alito es capturado, golpeado, y dejado a merced de quienes alguna vez temieron a Dionisio. Pero antes de ser ejecutado, hace una última súplica. Llévenme con Valente. Él querrá escuchar lo que sé. En un giro sorprendente, Valente acepta escucharlo. Lo que Alito le cuenta cambiará el curso de todo. Le revela que Dionisio ha estado manipulando la herencia de los Montenegro, que sus movimientos financieros no solo son ilegales, sino que han costado vidas. Le entrega documentos firmados, grabaciones, pruebas irrefutables. Ahora, Valente tiene en sus manos el poder de destruir a Dionisio. Pero también sabe que hacerlo podría hundir a Victoria, quien aún está atrapada entre el odio y el cariño que alguna vez sintió por Dionisio. Mientras tanto, Débora, desesperada, acude a su última carta, su madre, una mujer fría y calculadora que en su juventud fue amante del padre de Victoria. Juntas planean el golpe final para quedarse con la hacienda, la fortuna y eliminar a todos los que se interpongan en su camino. La tormenta está por estallar. En la hacienda, todos se preparan para una celebración, lo que nadie sabe es que esa noche, alguien morirá. Y así, entre alianzas traicioneras, secretos del pasado, y decisiones que no tienen vuelta atrás, el destino de cada personaje se entrelaza en una red de venganza, ambición y redención. Nadie saldrá ileso. Y para algunos, el verdadero infierno apenas está comenzando. Sin embargo, lo que nadie sabe es que el embarazo de Victoria traerá consigo más secretos y peligros de los que jamás imaginó. Una noche, mientras Victoria dormía profundamente en la casa de campo donde se había refugiado, una figura misteriosa irrumpió en la propiedad. Con un pañuelo cubriendo su rostro, la sombra se deslizó hasta la habitación de Victoria con un frasco en la mano. Era una sustancia que, si se vertía en su bebida, podría provocarle un aborto espontáneo. Pero antes de poder completar su macabro plan, un ruido en el pasillo hizo que la figura huyera, dejando atrás el frasco sobre la mesita de noche. Al día siguiente, Marisol lo encontró y, al reconocer el contenido, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Supo al instante que alguien quería hacerle daño a su hermana y, sin perder tiempo, alertó a Valente, quien juró proteger a Victoria cueste lo que cueste. Fue entonces cuando Valente decidió contratar a un guardaespaldas, sin que Victoria lo supiera. El hombre, llamado Mateo, un exmilitar con un pasado oscuro, comenzaría a formar parte de la vida de Victoria, vigilándola desde las sombras. Mientras tanto, Alejandro, tras enterarse del embarazo por boca de Marisol, comenzó una frenética búsqueda para encontrar a Victoria. Aunque sus sentimientos eran contradictorios, su corazón no podía ignorar que iba a ser padre. Su obsesión por verla nuevamente creció hasta tal punto que empezó a desatender sus negocios, provocando la ira de su madre, Lucrecia, quien veía cómo su imperio se tambaleaba. Lucrecia, al enterarse del embarazo,
vio una nueva amenaza para el linaje de los Sánchez Guerra. Si ese niño nacía y Alejandro lo reconocía, significaría una conexión permanente con los Pérez Soler, algo que Lucrecia jamás permitiría. En secreto, se reunió con Débora, quien, aún devastada por su diagnóstico de cáncer, accedió a aliarse con su antigua enemiga con la condición de que, si algo le sucedía, Lucrecia se encargara de vengarla. Mientras tanto, la salud mental de Débora comenzó a deteriorarse. Entre los efectos secundarios del tratamiento, el dolor físico y su ira contenida, empezó a sufrir episodios de alucinaciones y paranoia. Una noche, creyó ver al hijo que había perdido en brazos de Victoria. Desesperada, huyó del hospital oncológico donde se encontraba internada, dejando una nota escrita con trazo tembloroso: «Ese bebé será mío». Victoria, por su parte, comenzó a sospechar que algo extraño ocurría. Sentía miradas a través de las ventanas, escuchaba pasos en el techo, e incluso una vez encontró la cuna del bebé movida del lugar. Pero nadie le creía. Mateo, sin embargo, sí detectó señales de intrusión. En una revisión nocturna, encontró huellas en el jardín y restos de cabello en una rama. Al analizarlas, descubrió que pertenecían a Débora. Alarmado, fue directamente con Valente, quien organizó una red de vigilancia más estricta. Una noche de tormenta, mientras los truenos retumbaban en la distancia, Débora logró colarse en la casa. Despeinada, ojerosa, con una bata del hospital manchada de sangre, se acercó a la habitación de Victoria con una mirada desencajada. Cuando entró, vio a la madre acunando a su hija recién nacida. Durante segundos eternos, el silencio dominó el cuarto. Victoria, paralizada, solo pudo susurrar: «¿Qué haces aquí?». Débora, con la voz temblorosa, respondió: «Vengo a recuperar lo que es mío». Antes de que pudiera avanzar un paso más, Mateo irrumpió en la habitación, apuntándole con un arma. Victoria gritó. Débora levantó las manos lentamente y rompió en llanto. «No me quiten lo único que me queda», gritaba entre sollozos mientras era detenida. La policía llegó poco después, alertada por un botón de pánico que Mateo había activado. Débora fue ingresada nuevamente en el hospital bajo vigilancia psiquiátrica, donde los médicos confirmaron que su estado mental era inestable. Sin embargo, esto solo fue el principio. Con el nacimiento de la niña, a quien Victoria llamó Esperanza, la guerra entre las dos familias tomó un nuevo giro. Alejandro, tras encontrar finalmente a Victoria, la confrontó. Pero no fue el reencuentro que él esperaba. Ella, dolida, se negó a perdonarlo. Le dijo que no necesitaba su apellido ni su amor, que su hija estaría mejor lejos de su legado. Sin embargo, Alejandro, más decidido que nunca, le juró que lucharía por ganarse su lugar como padre. El orgullo de ambos los mantenía distantes, pero en el fondo, ambos sabían que algo más fuerte los unía. Mientras tanto, Lucrecia, al ver que Alejandro se alejaba cada vez más de su control, decidió tomar medidas extremas. Contactó a un viejo aliado de su difunto esposo, Dionisio Rivas, un mafioso retirado que debía muchos favores a los Sánchez Guerra. Le pidió que se infiltrara en la vida de Victoria para desacreditarla públicamente. Dionisio, bajo el alias de Elías, se presentó como un empresario interesado en invertir en una marca de ropa maternal que Victoria había lanzado para salir adelante. Ella, sin saber con quién trataba, lo recibió con entusiasmo. Poco a poco, Dionisio ganó su confianza, mientras reunía pruebas manipuladas para hacerla parecer una estafadora. Su plan era simple: destruir su reputación, quitarle la custodia de su hija y entregársela a Alejandro, todo sin que este último lo supiera. Pero lo que Dionisio no contaba era que comenzaría a sentirse atraído por Victoria. Su dulzura, su fortaleza, su mirada protectora hacia su hija, comenzaron a despertar en él una humanidad que creía perdida. Dividido entre su lealtad a Lucrecia y su deseo de redención, Dionisio se convirtió en una bomba de tiempo. En uno de los momentos más tensos, un video anónimo llegó a los medios mostrando a Victoria recibiendo dinero en efectivo en una bolsa negra, supuestamente fruto de una estafa. Las redes sociales estallaron. Los medios la crucificaron. Valente intentó limpiar su nombre, pero era demasiado tarde. Alejandro, confundido, no sabía en quién confiar. Fue entonces cuando Marisol encontró una carta escrita por Dionisio, donde confesaba toda la verdad. Una trampa. Un montaje. En la recta final, Victoria enfrentará la encrucijada más grande de su vida. ¿Debe perdonar a Alejandro por no haber confiado en ella una vez más? ¿Debe confiar en un criminal arrepentido que puso en riesgo su futuro y el de su hija?
¿Podrá Débora redimirse antes de que su enfermedad termine por consumirla? ¿Y logrará Lucrecia su objetivo final, incluso si eso implica destruir a su propio hijo?